en los centros de primera infancia también. Así que fue un largo debate que se dio en la legislatura, pero que alcanzó amplia mayoría, porque trató de contemplar la mirada más amplia y justamente poder dar respuestas a las necesidades que tienen los estudiantes, las familias y también los docentes. Hoy nos acompañan, bueno, 3 personas que todos los días dedican, recién unos minutos antes de ingresar, digo, vamos a hablar de lo que nadie habla, pero que ustedes hablan todos los días. Justamente ellos se ocupan por distintos temas, por distintos roles que han ocupado y por distinta formación profesional de temas que hoy nos van a ir a estar mostrando. Primero quiero presentarlo a Matías, Matías Cornet. Él es director general de políticas sociales en adicción en la ciudad de Buenos Aires. Previo a esto también fue fundador de Prevenir es Amar, técnico en adicciones, suicidólogo, estudió teología, escritor de varios libros y conferencista internacional. Así que gracias, Matías, es un honor que estés participando y que nos puedas dedicar tu tiempo. María Laura Keegan, que también es otra amiga y conocida de mucho tiempo, también es una profesional que trabaja esto en el área de educación, es licenciada y profesora superior en psicología, especialista en educación, en formación universitaria, en psiconeuro, en cronología, no sé, me lo vas a decir vos ahora, docente y coordinadora de institutos de formación docente, fue directora de instituciones educativas y actualmente en Escuela del Arzobispado de Buenos Aires, y es también gerente operativa del área de bienestar socioemocional del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así que Laura, también muchas gracias por ser parte de este Zoom y por tenerme en paciencia, porque siempre la voy a consultar por todos los temas que pasan en las escuelas. Y también nos acompaña Guadalupe Forti, que ella es licenciada y profesora en psicología, doctorada en psicología y diplomada internacional en evaluación colaborativa, concurrencia en psicología, trabaja en hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es docente universitaria, investigadora y actualmente es asesora de la Gerencia de Bienestar Socioemocional del Ministerio de Educación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Y comparte el mismo máster con Laura, que ahora nos van a contar. Bueno, hecha esta introducción y un poco charlando con todos, la problemática que hoy atraviesan nuestros chicos, los adultos, no solamente los adolescentes, es una problemática compleja que probablemente también sea muy nueva para nuestras generaciones y para aquellos que ya transitamos la adolescencia, que pasamos hace unos años por los establecimientos educativos. Las diferencias son abismales, tal vez entre distintas generaciones no ha habido tanta diferencia como hay hoy. Aparecen problemáticas nuevas, aparecen situaciones que tal vez tienen una raíz común, pero que obviamente generan nuevos desafíos, nuevos requerimientos de formación y nuevos abordajes. Las tasas de suicidio infanto-juvenil han crecido en estos últimos años. Post pandemia, por supuesto que todos estos números se han agravado. Hay un incremento en el uso de las pantallas, hay un incremento en el uso bueno, la ludopatía, de las adicciones revinculadas con las apuestas, la tecnología que vino a ayudarnos y a facilitarnos en un montón de cosas en la vida, también puede generar un riesgo, por supuesto, pero no es la única, y eso vamos a estar abordando hoy en la charla. Antes de empezar, yo le decía, bueno, que tenía una duda, digo, con todo este escenario, y la dejo abierto para que los oradores la vayan contestando de a uno, digo, pero tenemos un escenario tan complejo, tan difícil, yo digo, ¿de quién es la culpa, no? Como me hacía esa pregunta, de si ahí podemos encontrar un responsable. Y tal vez la respuesta la sé y lo hago simplemente a modo disparador, porque creo que hay muchos responsables. Entonces me gustaría abordar desde dónde podemos encarar esa responsabilidad cada uno, no por buscar un culpable, sino para ver qué podemos hacer cada uno de nosotros de nuestros lugares, qué hacen ustedes de sus lugares desde hoy del gobierno de la ciudad para tratar de que esta problemática se reduzca, genere menos daño y por supuesto en lo que se pueda también prevenir, que es siempre la mejor forma de ayudar. Así que abro la palabra al que quiera y quiera arrancar. Bueno, gracias, Sergio. Gracias bueno, a cada uno por haberse sumado a este tema, bueno, que nos convoca y nos preocupa y ocupa a cada uno seguramente de los que estamos acá. Voy a tomar repitiendo la palabra que no te salió, Sergio. Guadalupe es máster, yo hice el diplomado superior
universitario, no hice mi tesis de maestría, para ser honesta, es de psiconeuroinmunoendocrinología. ¿Y por qué retomo esta palabra, no para corregirte, sino porque creo que ahí Era imposible que también me salga bien, ¿eh? Era imposible. es como el supercalifragilístico-espialidoso de Mary Poppins. Ahí se me cayó la edad. No, digo, ¿por qué tomo esta palabra? Porque quizás el estudio alrededor, ¿no? de estas distintas disciplinas médicas y psicológicas, no es llamativo que antes de la neurología, la endocrinología y la inmunología aparezca la palabra psi, ¿no? Como dándole un lugar central y disparador seguramente a nuestra mente, digo, y a todo lo que provoca mucha cuestión vinculada a lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestros modos de sentir y por ende la conducta, ¿no? Porque pensamiento, conducta, emoción es algo que está sumamente interrelacionado. Lo que pensamos muchas veces lo actuamos, lo que sentimos lo pensamos. Bueno, ahí hay una gran conversación entre estas tres instancias y me parece que es interesante, volviendo a tu pregunta, ir por ahí. Está bien lo que decías, no buscamos culpables, por supuesto, eh, pero estamos en un mundo volátil, incierto, ¿no es cierto? De cambios permanentes. Esto nos impide casi vivir en una situación de calma constante, ¿no? Estamos alertas, ansiosos. Eso dispara situaciones de estrés crónico que trae enfermedades vinculadas a lo inmunológico, a lo neurológico, ¿no? A lo cardiovascular, endocrinológico. Entonces, digo, todos tenemos que conocer y todos somos responsables de nuestro propio cuidado y del cuidado de los que más nos necesitan, que bueno, generalmente son los niños y los jóvenes que todavía no tienen sus recursos del todo desarrollados para poder justamente llegar a esta instancia de autocuidado. Entonces, la responsabilidad de cuidar a otros es nuestra, pero también es de autocuidarnos. Nosotros queremos hablar hoy de la cuestión vinculada a las pantallas como una variable multicausal de cómo vivimos hoy las personas en la sociedad, ¿sí? No vamos a echarle la culpa de todo a las pantallas ni al consumo problemático de las pantallas, pero sabemos que es una pata muy fuerte que, digamos, provoca el modo que tenemos a veces de habitar. Yendo a eso y contando un poquito lo que venimos haciendo, nosotros desde la gerencia, porque es nuestra, digamos, concepción de cómo paliar algunas de estas cuestiones, trabajamos el desarrollo de habilidades socioemocionales. Creemos que el desarrollo de ciertas habilidades posibilita que las personas alcancemos un estado de mejor bienestar, que tengamos una salud mental un poco más equilibrada. Y quizás lo que pensábamos hoy era compartir algunas de estas habilidades que creemos importantes que como familia, como educadores, como responsables de jóvenes en distintos ámbitos, ya sea, insisto, docentes, médicos, políticos, que tenemos a cargo la obligación y la responsabilidad de velar por una salud mental óptima en estos jóvenes, en estos ciudadanos, nos parecía importante tocar algunas cuestiones vinculadas a estas habilidades. Así que bueno, no sé, Wada, si querés empezar a contar para que después también Mati nos pueda hablar específicamente de algunas cuestiones más vinculadas a los consumos problemáticos que traen a veces el uso abusivo de pantallas. Ujú. Sí, también me parece importante dentro de entender la complejidad y la incertidumbre que atravesamos, quizás primero algunos aspectos en los que estas pantallas impactan en la vida de los jóvenes y los niños, para después pensar las habilidades y por qué las habilidades tienen sentido como factor de protección o de intervención, ¿no? Si bien ahora está como en boca de todos que generan cierto efecto negativo, algunas de las cuestiones centrales son, por ejemplo, la sobreinformación, es decir, estar abrumado de un montón de conceptos, de un montón de subculturas, gente que busca ayuda en línea y entonces termina acercándose a grupos que proponen soluciones mágicas a cuestiones con poca información, también lo que es la autopresentación en redes y el interés por los likes o la aprobación del resto, la aprobación del afuera, qué cosas valoran de uno mismo, los modelos a los que estamos expuestos y cómo uno se va comparando permanentemente a estos modelos
lo cual genera consecuencias en el autoestima, en cómo nos sentimos, en cómo nos vinculamos, y también lo que es el ciberacoso, que también existe y genera también la autocensura de algunos niños que sufren y son víctimas de esto, el no saber cómo actuar. Entonces, frente a toda esta problemática que es muy compleja, algunas habilidades como la autorregulación y la toma de decisiones nos parece que son aspectos que se pueden trabajar para prevenir estas problemáticas, ¿sí? La autorregulación, sobre todo entendida desde el poder frenar, ¿no? A pensar un poco cómo nos estamos sintiendo, ver qué uso vamos a hacer de las redes, cuánto tiempo nos vamos a exponer, cuál es el sentido de esto, tratar de menguar qué efecto está teniendo esta sobreinformación justamente en nosotros y cuánto podemos regular y cuándo tenemos que frenar, tomar alguna que otra pausa de la pausa digital, ¿no? Una pausa activa, digamos, en dejar esto de lado, dedicarnos a otras cosas y tratar de conectar en actividades distintas que no todas impliquen el mundo digital. El mundo digital es parte de donde se están moviendo hoy los chicos, entonces excluirlo no sería una realidad, pero sí controlar o regular el acceso para tratar de poder unir cómo se van sintiendo con esto a lo que se están exponiendo, ¿no? Sí. Eso por un lado. Ujú. Y quiero sumarle, antes de ponernos quizás con las habilidades, algo que conversábamos también cuando pensábamos en esto, en este espacio, es cómo adentrarnos, ¿no? Como adultos. Todo esto que recién mencionaba Guadalupe, ¿no? La autoexclusión, el like, la aceptación de otros, es algo que no ocurre en paralelo en la vida del niño o del joven, ¿no? Es como parte de su vida. Durante mucho tiempo escuchábamos hablar del mundo real y el mundo virtual. Bueno, la vida de los jóvenes y de los famosos nativos digitales transcurre en ambos, podríamos decir. No es que es la vida real o la vida virtual. La vida de estos niños, estos jóvenes está imbrincando y entrelazando en estos dos mundos, y es el mundo y la vida de ellos, ¿no? Entonces es importante entender, para después poder pensar en esto de los consumos problemáticos, un poco el origen. Hoy ya sería, como bien decía recién Guada, difícil pelear contra la tecnología y que los niños tengan algún acceso, ¿sí? Por más que hay recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría, de la Asociación Argentina de Pediatría en cuanto al límite del uso, que es de 1 o 2 horas por día, o sea, es muy poco el tiempo que es el tope de recomendación, y convengamos que la gran mayoría pasa mucho más tiempo que ese en redes. Pero digo, es importante entender esto que recién nos planteaba Guadalupe, que sucede en la vida virtual, pero rápidamente pasa a la vida cotidiana, escolar, familiar, etcétera, de los niños, ¿no? Esto como para también tenerlo en cuenta y no seguir con la dicotomía lo real y lo virtual. Es la vida de los niños. Y también ahí en esa línea pensar que el impacto es real, es decir, esto de decir apaga la computadora y que no te enteres, no te va a afectar, no es algo que pasa, sino que realmente genera impacto en cómo se están sintiendo y qué emociones van atravesando a través de la interacción en el mundo virtual, ¿no? No sé Me si sumo un poco. eso te quería, no te veía Mati, te Sí, quería buscar el... estoy por acá, estoy dentro de la pantalla. Bueno, primero, la verdad que celebro este espacio y a todas las personas que tuvieron el tiempo y la oportunidad de conectarse. Eh, Siguiendo a la pregunta y pensando un poco en una respuesta que nos dé lugar a hacernos más preguntas de quiénes son los responsables de esto que está pasando. Creo que somos todos, que todos tenemos responsabilidad sobre lo que está pasando, y partir de ahí me parece que es una buena actitud. Hacernos parte del problema puede también dar lugar a entendernos como parte de la solución. Entonces ahí quizás me pregunto, antes más allá de que el foco iba a ser los adolescentes, las nuevas generaciones y su vinculación con los entornos digitales, quizás pensando en las pantallas, en otros dispositivos, y cómo hoy ellos se encuentran en esos lugares de una manera tan natural que nosotros también hemos naturalizado. Pero por ahí iría un poco más atrás y nos preguntaría, ¿no? A todos cómo estamos nosotros vinculando con los entornos digitales. Porque eso me parece también importante, porque más allá de que si bien los adolescentes, los preadolescentes,
las infancias están mucho más expuestas por su desarrollo, por sus capacidades que están en construcción, y su maduración y demás, para lo que es fundamental que nosotros velemos por su salud y por su desarrollo. Pero también me parece que hay algo muy importante acá a entender, y es que como adultos nosotros constantemente estamos dando un ejemplo, un mensaje, y si nosotros no revisamos cómo nosotros estamos vinculando con las pantallas, con las redes sociales, con nuestros dispositivos, por ahí todo lo que tengamos para decir, y más a una generación que tiene una posición muy interesante de cara a los adultos, que son muy observadores, que buscan la fisura, buscan eh, la debilidad, la incoherencia, y están tan ávidos de poder, digamos, confrontar, aunque a veces lo hacen con palabras, otras veces con actitudes, pero ante la disconformidad, me parece que más que nunca hoy tenemos que revisar cómo nosotros estamos viviendo en esta era digital. Y a partir de revisar cómo nosotros estamos viviendo y nuestra manera de vincular con los dispositivos electrónicos, es que podemos quizás ser coherentes a la hora de dar un mensaje que sea preventivo, y más teniendo en cuenta de que tenemos una generación de adolescentes que está muy lastimada, que está muy abandonada, que se siente muy sola, y que quizás lo que no encuentran en el hogar, lo que no encuentran en la mirada de un adulto, lo van a buscar en una pantalla. Lo van a buscar en una pantalla que te ofrece cosas ficticias, que no son reales, o que muestran la mejor parte de la realidad, pero que después, frustrados por no poder alcanzar eso, vuelven de nuevo a ese vacío recurrente y no encuentran adultos que sean coherentes entre su estilo de vivir y su forma de hablar. Por eso yo quizás arrancaría por ahí, ¿no? Sin generar culpables, sino más bien haciendo la pregunta sin ánimos de expoliar la serie en tendencia de Netflix que se llama Adolescencia, en donde hay una pregunta que prácticamente va a resonar en mi mente quizás por los próximos meses, y es: ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos para mejorar? Esa es una pregunta que a mí me hace eco constantemente, porque soy papá de 3 infantes, de 6, de 4, de 2, y tengo a mi esposa embarazada de 7 meses, o sea que tengo para paternar toda una vida, y estoy constantemente revisando hoy cómo yo estoy viviendo, porque de la manera que viva es de la manera que también voy a enseñar a vivir. Entonces, eso me parece que es fundamental que hoy nos llevemos, por lo menos para empezar a pensar a la hora que cierre este Zoom, qué podemos hacer para mejorar. En principio quería dejar este que es mi parecer, y obviamente tendremos muchas más cosas para aportar, pero para no quedar en el silencio y siguiendo la pregunta, respondiendo desde mi lugar, y coincidiendo absolutamente en lo que venía diciendo María y Guadalupe, así que para pensar. Sí, de hecho, eh, es muy bueno esto que decís, ¿no? De lo que nos miran, de la cuestión del modelaje, ¿no? Que los adultos tenemos. Por eso, esto del autocuidado, ¿no? También nos interpela, cómo nos cuidamos nosotros de algunas cosas, porque obviamente que estas cuestiones que se por ahí hacen más profundas, más graves, por así decir, algo vinculado a la ansiedad y demás, a los adultos también le pasa, ¿no? Y estamos adultos pensando en cómo proteger a quizás niños y jóvenes, pero no es algo de lo cual estemos exentos, ¿no? Muchos también tienen o caemos o caen estas características que veníamos mencionando. Y me linkeaba en lo que decías, Mati, porque cuando hablamos de habilidades, por ejemplo, ¿no? Y yo hablaba del autocontrol, hoy nos preguntábamos con Guadalupe un ratito cuando estábamos en el ministerio, bueno, a esta altura, habiendo pasado 10 minutos o 15 que empezamos la charla, ¿cuántos pudieron estar conectados en esta charla sin dispersarse y ver su celular o entrar al mail, ¿no? Estas cosas que nos pasan y que a nosotros adultos a veces nos cuesta autorregularnos y conectarnos y concentrarnos en algo como en este caso que decidimos estar.
entendemos que estamos todos atravesados por esta cultura del multitasking, de hacer un montón de cosas al mismo tiempo y de que cada vez nos cuesta más a algunos estar atentos e involucrarnos en el momento presente, en lo que estamos haciendo ahora, que es la causa de muchas otras patologías que después aparecen, ¿no? La cuestión de la dispersión, después, bueno, el procrastinar, desmotivación, porque no nos podemos apasionar con nada. Pero bueno, ligado a esta pregunta, por eso lo traía, ¿no? Que sería bueno que nos tomemos 10 segundos y con nosotros mismos seamos, digamos, bastante honestos y digamos, bueno, ¿estuve conectado o estuve pendiente? A ver si me había entrado un WhatsApp. Entró un WhatsApp, lo miré o lo dejé de lado. Tenía un mail pendiente, ¿no? Estas cuestiones que nada, que ejemplifican un poco lo que Mati también nos traía, que es importante que nos miremos nosotros como adultos, cómo estamos en relación a esta temática. Sí, No a sé mí si... también me Sí. parecía interesante sumar, yo ahora me encuentro en Ecuador, soy de Ciudad de Buenos Aires, pero estoy en un campamento de adolescentes, evidenciando todo lo contrario a lo que se dice, ¿no? De los adolescentes, de los preadolescentes. Estoy en un campamento bueno, básicamente está eh, pensado para preadolescentes de 12 a 17 años, una franja etaria bastante interesante. Eh, y contrario a todo lo que se puede llegar a decir de ellos, mismo lo que está diciendo hoy la serie, que mal llamada adolescencia, porque no representa a toda la adolescencia, sino que es un caso, es un testimonio que tomó un camino difícil y que, bueno, podría llamarse la historia del protagonista o la vulnerabilidad, el riesgo de la adolescencia, ¿no? Pero no es eso adolescencia. Adolescencia es una etapa que requiere de adultos que velen por sus necesidades individuales, colectivas, y que lejos está de ser lo que hoy se describe, sino más bien hoy quizás se describe el resultado de una generación que no está encontrando adultos que los acompañen a desarrollarse. Y ahí pongo en escena, quizás hoy que tenemos dos referentes del ámbito educativo, que me parece de mucha autoridad para hablar de esto, inclusive con un vasto recorrido formativo y con material como resultado de investigaciones en aportes hacia lo que tiene que ver con habilidades socioemocionales. Pero la realidad es que el colegio hoy no está tampoco pudiendo, en lo que respecta a actores adultos, brindar la atención integral que requiere un grupo de 25 adolescentes que, que tienen al frente a un docente, con un equipo muy comprometido de gabinete y demás, pero no alcanza, evidentemente es algo que debería ser como un refuerzo, algo base que tiene que suceder en las casas, que tiene que suceder en los hogares. Y ahí es donde digo, cuando hay adultos que se asocian para generar espacios y entornos y escenarios en donde los adolescentes puedan desarrollarse, y yo les puedo asegurar que sucede lo que yo estoy viendo que pasa, que son 5 días en donde adolescentes no hacen contacto con el celular, ni tampoco lo extrañan, ni tampoco lo necesitan. ¿Por qué? Porque está pensado todo para que ellos disfruten de relaciones sanas, de juegos, de recreación, de conversaciones, de reflexión, de debates, de que afloren las emociones y que vean cómo las gestionan, cómo las pueden llevar adelante. Entonces, ahí sigo problematizando, ¿no? Porque podemos caerle con todo a las pantallas, a la era digital, a la comunicación. Pero ¿no será que estamos a lo mejor buscando responsabilizar a un objeto frente a la ausencia del desarrollo de las prácticas de crianza de los sujetos? Yo creo que hoy sí más que nunca nos tenemos que hacer responsables, que era la pregunta de quién tiene la culpa. No hay culpables, pero sí tenemos que retomar con nuestras responsabilidades como adultos y en medio de lo complicado que es vivir en este mundo, llegar a fin de mes, tener que hacer todo lo que hacemos para que a nuestros hijos e hijas no les falte nada, pero no podemos agotar nuestras energías buscando abastecimiento, porque no es solamente dar de comer al cuerpo,
sino que también es alimentar las emociones, es alimentar conversaciones, es alimentar el alma, el espíritu. Y si nosotros no alimentamos esos otros carriles del desarrollo, vamos a terminar encontrándonos con desnutrición en otras áreas. Que así como existe comida chatarra, yo pienso que las redes sociales y la tecnología también manifiestan algo de esto, ¿no? De lo efímero, de lo superficial, de lo poco nutritivo. Y creo que si bien tenemos mucho para pensar en cómo construir normas, límites y establecer como un orden a esto que viene, que ya está y que no lo vamos a poder ni prohibir porque no va a ser más que lo hagan a nuestras espaldas, pero sí organizarlo y ser coherentes con esas normas, empezando porque nos atraviesen a nosotros. Quizás pensar en eso también. Sí, concordamos con esto. Recién vos hacías como bien puntapié, ¿no? En una franja etaria. Decíamos antes que esto, y vos también lo dijiste, ¿no? Empieza en la crianza desde muy temprana edad, porque la realidad es que no es una problemática sino que hay algunas cuestiones que se tornan más evidentes en determinadas edades, ¿no? De los sujetos. Cuando son niños es más fácil como padres, docentes y demás controlar o ayudarlos justamente, volviendo a esta palabra, a regular algunas cosas, y cuando empiezan a tener cierta autonomía para tomar algunas decisiones, se hace un tanto más complejo. Entonces, volviendo y llegando a esta edad, a la adolescencia, sabemos que es una edad que, digamos que acá veo algunos chats que, perdón, recién me distraje, pero entiendo que alguien nos va a levantar después las preguntitas o los comentarios. Lo que decía es que la adolescencia también algo que la caracteriza fuertemente es la imposibilidad muchas veces de postergar la gratificación. Entonces, también las redes son como algo, digamos, interesante para esta imposibilidad, incluso más allá de psicológica, fisiológica, ¿no? De desarrollo cerebral, que impide que le sea fácil la gratificación tardía, ¿no? La gratificación generalmente es ya, el placer es inmediato, y convengamos que muchas veces sucede que la tecnología nos da esta posibilidad. Y empezamos con el like, contamos los likes que tenemos, vemos quién nos mira las historias, quién las contesta, un montón de cuestiones, hasta que también llegamos a algunas actividades, algunas conductas que pueden ser mucho más nocivas. En esto coincidimos con Mati porque compartimos una mesa vinculada al tema digamos, de las apuestas online, que llegamos incluso a estas gratificaciones también, ¿no? Estos juegos que empiezan como un juego, también podríamos tener una charla muy extensa de la diferencia entre un juego y un juego que se puede tornar un tanto, pero muchos empiezan jugando, es juego, es lo lúdico, ¿no? Y que una vez que veo que tiene rápidamente una premiación, me es muy difícil salir de algunos círculos. Entonces, un poco también la idea nuestra del recorrido en este ratito que no es tan extenso y que esto a veces tiene hasta seminarios y diplomaturas enteras, ¿no? Para ahondar en la temática, queríamos también traer esto de la responsabilidad del adulto, porque cuanto antes estemos cerca intentando, ya sea, insisto, como dije al principio, seamos padres, docentes, políticos que tenemos que pensar algunas cuestiones que, digamos, colaboren en esto, también es importante pensar de manera proactiva. Bueno, ¿qué les proponemos? Conociendo cómo viene hoy la cuestión social, las infancias, las adolescencias. Bueno, ¿qué les ofrecemos? ¿Qué alternativa tenemos para darle? ¿Cómo hacemos para que estas cuestiones que son características etarias, de contexto y demás, podamos ayudarlos, volviendo al inicio, ¿no? A desarrollar habilidades que permitan que ellos mismos puedan armarse como personas que pueden prescindir de algunas cuestiones que en el fondo les pueden traer algún problema. No sé, Wada, porque yo los voy perdiendo, si querés agregar Perdón, algo. no, estoy de acuerdo y también Lau tomando algo de lo que decía Mati en cuanto a, bueno, qué hacer, que las propuestas también pueden ir orientadas a construir esta
toma de decisiones responsable o un pensamiento más crítico sobre el uso de las redes para no caer en la prohibición o en el no uso de redes, que no lo vamos a poder evitar. Tratar de hacer hincapié en para qué lo están usando, comunicarnos con los niños y los adolescentes para entender en qué navegan, qué contenido buscan, dónde les está conteniendo la red y qué les podemos ofrecer desde otro lugar para poder dar respuesta a esa necesidad emocional que están atravesando o eso que están buscando, y proponerles otros espacios para que no procrastinen en las redes navegando, que entre los algoritmos, las publicidades, el bombardeo de información se pierden, y tratar de generar algo que realmente sea atractivo y donde conecten para darles otra opción y que ellos puedan empezar a identificar que hay otras opciones, qué pueden hacer con ese tiempo libre, qué consecuencias trae hacer una u otra cosa y qué los acerca más a donde ellos quieren estar. Tratar de incentivar que vayan pensando en cómo sus decisiones van más a largo plazo y no tanto en la gratificación del aquí y ahora, ¿no? Les voy leyendo, perdón. Hola, soy Liliana Tarelli, coordinadora general de la Fundación Pensar. Justo Sergio tuvo un problema técnico, así que lo estoy reemplazando. Y les voy a leer para que nos contesten los oradores esta digamos, acotación que hace Roxana en el chat. Nos dice, el bombardeo informático lleva a una forma de sensibilización y a partir de ahí a una distimia que lleva a la ansiedad y la depresión. Veo muchos jóvenes que impresionan que nada les importa. Viven mirando un teléfono y no ven a las personas. Bueno, el tema de los vínculos. No sé quién toma la posta de esto para contestar. Quizás Sí. se me ocurre como, ay, perdón, Lau, querés. No, venía la línea de lo que vos decías recién, así que continúa. Claro, como que se me ocurren varias cosas, es decir, por un lado puede ser que en algunos aspectos, por ahí con fines hasta educativos, sirvan a veces las redes para conectar, para generar un vínculo, para juntarte según intereses parecidos, pero el tema está en que a veces la sobrecarga de información, como decía Roxana, te lleva a no interiorizarte en nada, a tener un poquito de todo, muy poco conocimiento de las cosas que están ocurriendo y genera un abrumamiento donde vos no sabés cómo actuar, no sabés a dónde dirigir la atención, en dónde te querés enfocar, con quiénes vos querés vincularte, porque a veces son hasta muchas posturas que son antagónicas, entonces, ¿para dónde voy a ir? Y está bueno pensar que justamente esto, la toma de decisiones ayuda a que puedan elegir para dónde quieren ir, ¿no? En este bombardeo de información, y hay que ayudarlos a decidir sobre eso para que no queden en la Alextime. Acá hay un comentario de Belén Bosch que dice, no sé si puedo coincidir con lo que señalan de buscar alternativas para ofrecer que compitan con lo que da o con lo que ofrecen las redes. Es un desafío, eso creo que en la crianza y sobre todo en las primeras infancias, así que no sé quién lo toma. Matías, Laura. Sí, yo solamente una acotación y seguramente Matías puede aportar también algo más, ¿no? Pero obviamente, y acá está bueno esto, antes también decían el tema de la prohibición, la no prohibición. Vieron que antes decíamos, aprendemos a tener autocontrol, aprendemos y de grandes nos encontramos quizás, no sé, yo traigo el ejemplo de la autonomía, ¿no? Nosotros somos personas heterónomas, dependemos cuando nacemos, ¿no? Dependemos de que otros nos vayan poniendo normas. Cuando vamos creciendo, de a poco vamos teniendo autonomía en algunos aspectos de nuestra vida, pero aún de adultos hay momentos donde podemos decir, somos autónomos verdaderamente, no sé, hablo el ejemplo, volviendo a las redes y al uso de tecnología, hablar al celular mientras manejamos, ¿no? Hay muchos donde a veces levanto la mano, bueno, es un llamadito, atiendo, y si viene un policía, tiramos el celular para que no nos haga la multa, ¿no? Tenemos la norma y el castigo afuera, pero nosotros no pudimos a veces ser autónomos en tomar la decisión correcta de atender o no el teléfono. Digo, la prohibición, el cambiar, no es tan sencillo, por supuesto, pero como hay un aprendizaje en el uso regulado de estas cosas y en la propuesta digamos, de que nos acerque a cuestiones que nos pueden servir, hay alternativas que tienen que ver, por supuesto, con lo lúdico, con el tiempo que como adultos podemos dedicarle a los niños, a las niñas, ¿no es cierto? Esto es central. Pero hay mucha cuestión de volver a algunas cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la lectura, con estar cercano a libros, porque nos pasa, y acá volvemos un poco a lo que también decía Matías de cómo nos vinculamos nosotros, que muchas veces somos los adultos los que damos tecnología para poder
entretener, para que el niño pueda estar más calmo, ¿sí? Entonces, quizás no es una tarea fácil, por supuesto, y es algo que, como decíamos antes, el juego de las apuestas online. Sí, juego, gano, y es difícil porque yo no voy a ir a darle plata a un niño por haber ganado un juego conmigo al mismo modo que lo puede dar un casino online. Pero yo les aseguro que cuando los podemos acercar a cosas que también puedan llamar, a estar atentos a alguna curiosidad. Hoy hablábamos de la capacidad de asombro, ¿no es cierto? De acompañarlos desde chicos para que no la pierdan. Obviamente que hay un montón de estrategias y cuestiones que a lo mejor deberíamos profundizar en otro momento porque hoy no nos va a dar el tiempo, pero no es simplemente cambiar, porque volvemos a lo mismo. Son mundos que conviven en la vida hoy de las personas. Todos tenemos, nos pasa que si nos olvidamos el celular volvemos corriendo a casa a buscarlo porque nos falta algo. Es como que nos falta una mano, nos falta un pie, hay una parte del cuerpo que la dejamos en casa. Entonces, obviamente que es difícil competir, pero sí hay alternativas desde los primeros años de vida que podemos ir acompañando para al menos intentar que el uso sea más consciente, ¿sí? Para acercarnos a un uso consciente, para que podamos desarrollar una autoestima donde nos exceda el like, que no sea que solamente el me gusta es lo que me hace valer como persona, el me gusta de otro o la mirada de otro. No sé, Mati, si querés agregar algo, veo que hay más comentarios. Ahora lo leo por ahí, esto creo que está bueno con Mati porque venía a cuento de lo que hablaba él sobre esto de dar herramientas, ¿no? Acá justamente Belén sigue, ¿no? Habla de que se trata siempre de competir con algo que en realidad está reforzado, lo que no está construido, y será más difícil si se sigue abonando el que no se aburran, si se frustran. ¿No será mejor dejar que se aburran mientras estamos como adultos a su lado, bancando y sosteniendo ese aburrimiento? Sobre todo en el tema de primeras infancias y pantallas. Mati, ¿vos qué agregarías a esto? ¿Qué podés decirle a Belén? Sí, coincido con esto de estar como adultos bancando, ¿no? Y también con esta idea de que el aburrimiento, sin ningún lugar a dudas, despierta la creatividad y a poder, digamos, ejercitar algunas habilidades que quizás por el hecho de ofrecer algo entretenido no se desarrollan. Así que coincido absolutamente. Y hablando de por ahí la primera infancia, por sobre todo, ¿no? Que estaríamos todos de acuerdo al decir, o los acuerdos científicos que hay de la indicación del no uso de pantallas. Eh, Después, bueno, obviamente estamos frente a nativos digitales y vamos a tener que aprender como adultos cómo acompañar, estableciendo criterios y normas que no podemos revisar en el baúl de nuestros recuerdos, ni siquiera yo, porque aunque soy joven, tengo 36 años, no tengo memoria de nada que tenga que ver con la tecnología, no sé, era por cuestiones de pobreza o porque recién estaba llegando, pero no lo recuerdo. Y sí hoy, por ejemplo, frente a mi desafío como padre, trabajo full en el hecho de, en la medida que puedo, sentarme en el piso a jugar con ellos y tratar de acompañar, como bien decía, bancando esos momentos en donde quizás tienden a pedir una película y yo pongo el freno y digo, no juguemos a armar un rompecabezas, a un memotec, a estimular otros aspectos. Pero esto, y coincido con el comentario de que requiere de un adulto que invierta tiempo, por sobre todo, de estar ahí, ¿no? Y hoy, digo, esto es algo que sí lo problematizo, porque quienes tenemos la responsabilidad de acompañar el desarrollo integral en el ámbito en el que sea, hoy el tiempo es lo que más nos cuesta, o mismo cuando llegamos a encontrar un poco de tiempo, lo empezamos a pensar para nosotros, dejando por ahí de lado las necesidades del otro, ¿no? Y esto también tiene que ver con el individualismo, con el que hoy luchamos todos, que también fomenta las crisis en las que nos encontramos. Así que sí, coincido y me parece que tenemos que también entender que ese acompañamiento que le vamos a tener que dar a los entornos digitales, por más que empiece
a los 6, 7 años, en la medida que más lo podamos postergar, vamos a tener que hacerlo estableciendo bien claras las normas y los límites y los objetivos, los fines del para qué, teniendo en cuenta de que cada vez esto va a convivir más con la educación, va a convivir más con el trabajo el día de mañana, y hasta, bueno, si no lo sabrían ellos operar, instrumentar, quizás hasta estén por fuera de las competencias de lo que se espera. Así que lejos está de prohibir o de pensar en quitarlo, sino más bien ver cómo acompañarlo. Eso sería lo que queremos plantear, teniendo en cuenta que cuanto más solos están en el uso y aprendizaje, terminan aprendiendo de lo que la industria les quiere enseñar. Y eso los lleva en una espiral a, en algún aspecto, comprometerlos en su salud o generarles un problema. Entonces ahí es donde digo, bueno, no se trata del no, sino del tomar conciencia como adultos. El otro día leía un posteo de un psiquiatra neuroinfantil, Lucas Raspal de Rosario, y decía, en los 90 íbamos todos de vacaciones en un doje, 10 personas, los niños atrás, todos a UPA de los adultos, y llegábamos a la costa y nos reíamos como si fuera una aventura. Y qué bueno que con el tiempo tomamos conciencia y ahora vamos todos con cinturón de seguridad, los niños en su butaca, en su sillita, y, y bueno, y de esa manera pudimos prevenir un montón de accidentes y reducir la tasa de accidentes de tránsito. Espero que algún día pase con el celular, decía, ¿no? Como diciendo esto de, bueno, hoy usamos cinturón, cada uno en su lugar, hay orden, hay límites, hay normas, hay reglas. Bueno, esperemos que algún día pase con el celular. Porque hoy vemos a un niño, una niña de 2, 3 años manipulando un celular y nos reímos de lo bien que lo usa y hasta hacemos el comentario de lo sabe usar mejor que yo. Como si eso fuera algo bueno o destacable o divertido, y estamos ignorando de que en realidad eso está camino a un riesgo y a una vulneración del derecho, y bueno, y eso es lo que creeríamos nosotros en este espacio que podríamos empezar a problematizar. Perfecto, Matías. Y en esto de Por dar ahí, herramientas, perdón, Lili, que me quedé con algo que dijo Mati que me parece importante, esto de bancarla, ¿no? Que los adultos están para estar y para bancarla, que también tiene que ver con un rol de estar disponible para escuchar y guiar conversaciones con ellos respecto a qué cosas les gustan, qué cosas les interesan. No es sacarlos de la virtualidad, pero tratar de entender qué hay detrás para justamente generarle las alternativas de otras opciones que pueden estar, y entender y ayudarlos a entender qué les gusta, qué sienten, qué destacan de ellos mismos, qué cosas no les gustan, y generar las conversaciones que nos van a permitir estar, y por ahí se enojen y no toleren bien la frustración de no poder agarrar la tablet o conectarse a la pantalla, pero saber que del otro lado hay alguien que está escuchando a ver qué les pasa y tratar de acompañar desde el diálogo y la comunicación respecto al uso de esto, ¿no? sí, Algo, justamente era que eso. algo que me pasa con mis niños, que si bien en mi casa es pantalla cero, o por lo menos dispositivos, ¿no? Sí, películas pautadas que aprovechamos inclusive con mi esposa para generar conversación y trabajar algunos temas que nos parecen re necesarios. Y bueno, ese es un producto que nos proporciona el escenario, así que lo aprovechamos como tal. Pero algo divertido, pero a la vez no tanto, es que cuando nos distraemos con mi esposa, mis hijos agarran el celular y se lo llevan abajo de la mesa o abajo de la cama, y nosotros aprovechamos y en el juego los corremos, los buscamos y ponemos a jugar. Otras veces que quizás ellos se levantan antes que nosotros y se me oye bien, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Se levantan antes que nosotros y nosotros estamos dormidos y lo mismo, agarran el teléfono, lo saben desbloquear y se ponen a mirar una película, lo cual es más peligroso todavía que el otro, ¿no? Pero lo interesante de esto es que claramente ellos están en búsqueda de eso que a lo mejor hoy no está habilitado, pero que a la vez lo ve a papá y a mamá haciéndolo todo el tiempo. Si bien eso tiene una explicación y le podemos poner palabras,
pero también esto que decía al principio, ¿no? Eso que está establecido como lo que en este momento no está habilitado, pero sí está habilitado para papá y mamá. Entonces, si bien eso se puede explicar, pero cuanto más lo podamos nosotros también de alguna manera controlar y trabajarlo, no sé, así como logramos acuerdos en donde no vamos a discutir adelante de los niños y esperamos a que se duerman y nos vamos a la habitación y lo charlamos, también es importante esto de regular bueno, si no está habilitado el celular, no está habilitado para nadie, y en la medida que podamos, excepto que entre una llamada y esas cuestiones, me parece que es importante también que las normas nos atraviesen, para que después la norma no seamos nosotros, sino que sea un acuerdo construido en la medida que se pueda también con los niños y las niñas. Perfecto, Matías. ¿Algo que quieras agregar, Laura? No, coincido obviamente con mis colegas y quizás como yo estaba comentando cuando aquí comentaban esto, eh, por supuesto que estar y buscar alternativas es también propiciar espacios donde puedan suceder otras cosas, ¿no? Incluso, por supuesto, el aburrimiento. Y volvemos un poco a veces a lo mismo, ¿no? A encontrarnos nosotros frente al aburrimiento y demás, entendernos como adultos, cómo actuamos, y pensando en que ya estamos llegando al final, como dejar algunas cuestiones de mi parte, ¿no? Acá también hablaban algo, el último chat que vi tenía que ver con, ay, se me fue, no quiero tocar porque estoy así con internet, Es eh, fundamental brindar herramientas a quienes cuidan la primera infancia, no sí, solo totalmente. familias, sino educadores. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir, que desde el Ministerio de Educación estamos trabajando. Quiero decir que en un primer momento esta temática estaba como vinculada a las adolescencias, ¿no? De hecho, como les decía, con Mati compartimos mesa, donde muchos agentes del gobierno estamos preocupados y ocupados en estos temas. Y desde educación particularmente, estamos trabajando ya desde el año pasado con programas, digamos, destinados a docentes adultos, por esto que también Matías venía diciendo antes, ¿no? Porque somos modelo. Entonces, tratamos de apuntar al adulto, a que pueda vivenciar el adulto algunas cuestiones vinculadas a qué le pasa con algunas problemáticas, podrían ser el uso de redes, como otras tantas que estamos trabajando desde la gerencia, para que después con esa vivencia, con esa cuestión más experiencial y de contenido, puedan llegar a los espacios áulicos en la sala del nivel inicial o las aulas en primaria y secundaria, y también trabajar, de hecho, los nuevos diseños curriculares, sobre todo el de primaria que ya está vigente, trabaja y tiene un apartado vinculado a consumos, que es algo novedoso, ¿sí? Que antes no estaba esto destinado a la educación primaria, aparecía recién en la escuela secundaria. Entonces, la escuela primaria ya aparece esto, el nivel inicial, por supuesto, que no va a aparecer como tal, pero sí hay algunos que se vienen trabajando, ya el de 4 y 5 está, y estamos con maternal, trabajando, insisto, las bases del desarrollo de habilidades que van a permitir el día de mañana poder postergar la gratificación, tener tolerancia a la frustración, poder esperar, tomar decisiones acertadas. Digo, un niño en la sala de 2, buscamos que los docentes cuando elige algo, bueno, ¿y por qué lo elegiste? ¿Qué te gustó de esto? ¿Qué no te gusta del otro? Bueno, estas son pequeñas cuestiones que con los niños chiquitos podemos empezar, y que si somos ordenados, sistemáticos en esta manera de mirar el desarrollo de habilidades, insisto, socioemocionales, seguramente o apostamos a que avanzados los años tengamos la posibilidad de comportarnos frente a algunas situaciones de manera diferente. ¿Sí? Esto era un poquito lo que quería decir y cerrar esta partecita mía. ¿Alguna reflexión más, Mati, para ir cerrando la charla y después Guada? Remarcar esto, quedarnos por ahí pensando en cómo nosotros lo estamos viviendo y qué podríamos mejorar en relación a esto que decía recién Mari, que somos modelos, que somos el ejemplo más cercano
que tienen los adolescentes que están a nuestro alrededor, las infancias, y que me parece que no lo podemos perder de vista. Y después, en medio de todos los esfuerzos que hacemos, también me lo propongo y lo comparto para animar a otros a guardar tiempo de nuestras fuerzas para la vuelta a casa. Porque me parece que llegar a casa rotos, cansados, desahuciados, y entender la casa como un lugar en donde me relajo, me parece que hay que revisar ahí cómo administramos las fuerzas, porque si bien yo a mi trabajo voy a dar el 100% de mí, voy a dar el 100% de la energía que tengo para mi trabajo, pero no es el 100% de mí. El 100% de mí tiene que estar administrado de manera tal que en casa yo pueda dar el 100% de mí, del tiempo que tengo invertido para casa. Y en eso ser sabios y responsables, porque si yo llego con lo poco que queda de fuerzas, con el danger, la alerta de batería a casa, voy a llegar con ganas de enchufarme en algo que me dé energía y que me conecte. Y yo llego a casa para paternar, y eso es lo que necesitamos entender también frente a la crianza. Perfecto, Mati. Guadalupe. Yo rescato lo que fueron diciendo y creo que si me tengo que quedar como con algunos conceptos centrales, me quedaría con la idea de modelaje seguro, la autorregulación de uno también como modelaje de la autorregulación de los niños y adolescentes, y la comunicación como vía central para entendernos, y si hay límites y normas y un uso determinado en casa, poder explicar también y respaldar el por qué se toman, qué creemos que hay a largo plazo de beneficioso en esta norma, por qué esta familia adopta tal o cual cuestión, y tratar de generar acuerdos, como fuimos diciendo, para entre todos contener esta problemática, ¿no? Lo último, acá Lilian 2 veces justamente lo aplica, lo dice que por qué no aplican el deportes de chicos y actividades manuales, eso evita que estén con la pantalla todo el día, como profe lo apliqué y en mi familia. Y bueno, es cierto, es un poco lo que veníamos hablando de brindar herramientas y de paternar y buscar alternativas. ¿Algo más que quieran agregar? Acá dice Victoria, es fundamental brindar herramientas a quienes cuidan de las primeras infancias, no solo a familias, sino a educadores también. Y bueno, y desde el Ministerio de Desarrollo Social también, los EPEIs estamos implementando talleres relacionados con la temática para abordar la problemática lo más temprano posible. Sí, de hecho, Matías está desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, está en la temática y desarrollando programas para aplicar esto desde la educación y desde los centros de primera infancia. Les queremos agradecer a todos los que estuvieron hoy en la charla presente. La verdad que para nosotros es un enorme placer y gusto de que nos acompañen en estas charlas, que queremos brindar herramientas que además de que sirvan para pensar, la Fundación Pensar justamente es eso, que pensemos políticas públicas y sobre todo pensar políticas públicas que nos atraviesen en el aquí y ahora y nos interpelen a todos como sociedad. Y quiero agradecer especialmente a Matías desde Ecuador, pobre, que nos hizo el lujazo de estar acá, a Laura y a Guada, que trabajan en equipo y realmente son 2 joyas de la corona poder tenerlas, porque tienen esa mirada en educación, y los comprometemos para una próxima charla, ¿sí? Porque se ve que este es un tema que despierta muchos intereses en todo el país. Así que muchísimas gracias también en nombre de la Fundación Pensar, y los esperamos en el próximo Pensar Fuera de la Caja. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Chao, chao.